entra Santiago Gómez con toda la información política. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen lunes para ti, un buen lunes también para todos los que se conectan a esta hora al noticiero del mediodía. Hablemos de la tremenda batalla legal que hoy se está viendo en una corte nacional. Hablamos del juicio o lo que va a ser en algunos meses el juicio a Alejandro Toledo. Empiezan a batallar por los argumentos ¿quiénes? Los abogados de Alejandro Toledo, el abogado Roberto Su, pero también los abogados de otros imputados en este mega caso de presunta corrupción que es la licitación de la carretera interoceánica. Reaparece también en la audiencia el fiscal José Domingo Pérez con su estilo, con su verbo, intentando desmontar algunos argumentos que presentan las defensas. Vamos a escuchar un primer momento del abogado de Alejandro Toledo, el señor Roberto Su, que le dice a la fiscalía: ustedes no están precisando cuál es el delito aquí. Yo voy a tener, dice el abogado de Toledo, que ir a decirle al expresidente: no sé cómo te voy a defender. La verdad que una sesión donde ardió Troya. El caso Toledo hoy en las Cortes. Esta etapa, Lore, hay que explicarlo, es de control de acusación, ¿no? Una etapa previa, pero se calentó el debate. Escuchen. Entonces estamos llevando a control sustancial y probablemente a juicio a Alejandro Toledo sin que la Fiscalía pueda responderle cuáles son esos pactos colusorios que usted le dijo que tenía que precisarlos. Hay una afectación al derecho de defensa. Tendré que ir a decirle al penal: presidente, estás preso, pero no sé por qué, no sé cómo defenderte. Porque los 5.500 folios no indican qué habrías cometido tú, cómo te habrías coludido. Porque es una generalidad después de 7 años de trabajo. Ajá, es una generalidad, dijo el abogado de Alejandro Toledo, reclamándole al fiscal José Domingo Pérez 7 años de trabajo. Y tu acusación no me convence, decía la defensa. Bueno, pero lo convenció a Estados Unidos para aceptar la extradición. Entonces, en realidad, le podría leer la razón por la que se fundamenta la extradición de Alejandro Toledo, porque en un proceso de extradición, para que se apruebe, uno va con el delito que se imputa. Y es más, a veces en ese intercambio procesal no solo tiene que ser delito en tu país, sino tiene que ser delito también en el país que te va a extraditar. Ahora, respondió José Domingo Pérez con todo y dijo que lo único que está buscando la defensa de Toledo es dilatar el proceso. ¿Por qué dilatarlo? Porque Toledo tiene 18 meses de prisión preventiva, que en palabras del fiscal José Domingo Pérez tendrían que haber sido 36 meses. Así lo dijo, en su mejor estilo. Ha vuelto el fiscal José Domingo Pérez a litigar de esta manera. Escuchen la respuesta al abogado de Toledo. El abogado cuestiona y quiere que se demore este trámite de este proceso. ¿Sabe cuál, señor magistrado? Que su patrocinado tiene 18 meses de prisión preventiva, no solicitadas por este fiscal, porque hubiese solicitado 36. Por eso es que está demorando este trámite judicial, señor magistrado. Eso es todo. Histriónico el fiscal, ¿no? Pero además recordemos que reaparece José Domingo Pérez en medio de una pugna, pelea con la fiscal de la Nación, ¿no? Hay un proceso disciplinario en curso para los fiscales del equipo Lavallato por declaraciones a la prensa y se entiende que también por haber dicho que la fiscal de la Nación no tuvo nada que ver con el proceso de extradición. Sí, de acuerdo a la información, digamos, que se tiene, los fiscales tienen algunos procesos internos dentro del mismo Ministerio Público, pero cuando llegan las audiencias, cuando llegan estos momentos que además son transmitidos por las redes sociales del Poder Judicial, se dan los mejores argumentos, saben que hay, digamos, la ciudadanía puede ver estas audiencias y apareció otro abogado. En su momento también un abogado que defendió a políticos, hoy defiende al empresario Fernando Camet. Vamos a hablar del abogado Eduardo Roy Gates, quien le volvió a decir... Abogado de los Humala. Abogado de los Humala en su momento, le volvió a decir al fiscal José Domingo Pérez: su acusación es muy general, no es una acusación detallada. Porque José Domingo Pérez hablaba de que hubo una reunión en Palacio de Gobierno donde Alejandro Toledo cometió físicamente este delito de coludirse, el delito de colusión, pero a los abogados de los otros investigados no les pareció suficiente. Escuchemos al abogado y se viene la respuesta de José Domingo Pérez también. No se describe cómo, cuándo y dónde nuestro patrocinado presuntamente se habría coludido con los miembros del Comité de Proinversión. Son generalidades, señor magistrado.
porque no ha existido ni siquiera una reunión jamás entre mi patrocinado y los miembros del comité. Por eso es que le digo que no lo puede hacer. No podría realizar una afirmación en tal sentido porque ese hecho no ocurrió, señor magistrado. Con mucha seguridad los abogados defienden sus posiciones y es el fiscal el que tiene que salir a dar también la batalla de los argumentos para convencer al juez Richard Concepción Carguancho, ¿no? Y es una batalla complicada que al final se queda en la anécdota, porque el control de la acusación principalmente lo tiene que verificar el Poder Judicial, saber si, como los abogados dicen, no se está procesando por el delito, no está claro cuál es el delito, cuál es el supuesto, cómo se separa cada una de las responsabilidades, o como la Fiscalía aduce, está todo claro. Tenemos además un cuadernillo de extradición que avala lo que nosotros estamos planteando y ya nos podemos ir a juicio. Sí, la Fiscalía quiere ir a juicio de una vez. La Fiscalía quiere que estos procedimientos previos se apuren para que Alejandro Toledo esté sentado en el banquillo de los acusados. Necesitan resultados. El equipo especial necesita resultados, es la verdad. Y está complicado. por eso quizá en esa necesidad de resultados, por eso quizá hoy hemos visto en esa faceta que ya se conoce del fiscal José Domingo Pérez, respondiendo a cuanta duda le planteaban los abogados de las personas investigadas, entre ellas Alejandro Toledo. Vamos a escuchar esta respuesta que le dio al abogado Roy Gates, porque José Domingo Pérez incluso le hizo una pregunta al magistrado Concepción Carguancho. Vamos a escuchar esta intervención de José Domingo Pérez. ¿Y de qué estamos hablando acá? De una concertación subrepticia, que hay una reunión en Palacio de Gobierno el 10 de enero del año 2005, en donde el más alto funcionario les dice: ustedes se van a hacer de la gran obra pública de mi gobierno. Queremos ver, dónde se reunieron, si fue en la sala de Presidencia y Proinversión o probablemente fue en la sala de la oficina del primer piso. No, pues, señor magistrado. Ahí estaba en su mejor despliegue, si quieres. Un poco también hace gala de las mímicas, mueve las manos. El fiscal José Domingo Pérez sabe que parte de su fortaleza como fiscal es eso, la argumentación, incluso utilizando ideas que planteaban los propios abogados defensores, ¿no? Ahí José Domingo Pérez lo que decía es: en esta etapa no te voy a dar los detalles de la reunión en la que, al parecer de la Fiscalía, se cometió el delito de colusión, ¿no? Donde supuestamente Alejandro Toledo, reunido con constructores, les dijo: ustedes van a hacerse de la obra interoceánica a cambio de los 30 millones de coima. Todo eso se puso a debate, pero vamos a ver seguramente que el volumen vuelva a subir en los próximos días, Lore. Y a propósito de esa audiencia, se mencionó el tema de la posibilidad de arresto domiciliario. ¿Eso corre en vías separadas? Claro, eso no se menciona ahora porque estamos hablando de que se está controlando un poco la acusación, o sea, se está revisando. Pero la prisión preventiva la dio Concepción Carguancho. Claro, la prisión preventiva la da Concepción Carguancho. Si quieres, el único momento donde se habla de prisión es el momento en el que el abogado Roberto Su dice: voy a tener que ir a la cárcel a hablar con el expresidente y decirle: no te puedo defender porque no sé me parece muy genérica la acusación que está haciendo la Fiscalía respecto a Alejandro Toledo. Y allí es donde José Domingo Pérez le responde: claro, usted quiere dilatar esto porque Toledo solo tiene 18 meses, año y medio de prisión preventiva, que va a pasar volando. Yo hubiera pedido 3 años, 36 meses de prisión preventiva, dice José Domingo Pérez. Entonces, la prisión, la carcelería de Alejandro Toledo solo se tocó en ese momento. Ahora, las audiencias continúan y te digo, la Fiscalía quiere apurar el inicio del juicio oral contra Alejandro Toledo, que será finalmente ese momento donde veremos a Toledo asistiendo a las cortes, escuchando, incluso hablando, incluso defendiéndose. Me parece que la atención va a estar allí centrada en la medida que ya tenemos una referencia de un juicio a un expresidente como fue el juicio a Alberto Fujimori, ¿no? Es que avanzó muchísimo más rápido. En realidad entramos al megajuicio entre que Fujimori finalmente es extraditado hasta que ya empieza el megajuicio. Fue un tema muy rápido y llegó a una sentencia. Pero sucederá lo mismo en el caso Toledo, estarán todos los elementos claros.
Uno anticiparía que sí, a partir de toda la información periodística que se ha conocido, todo el trabajo fiscal, la misma aceptación de la extradición por parte de Estados Unidos, que ha evaluado con sus propios estándares judiciales y jurídicos la acusación y ha considerado que hay elementos de convicción bastante serios que sí ameritan que Alejandro Toledo venga al Perú a responderle a la justicia. Sí, claro, la sospecha es fuerte y para el juez Richard Concepción Carguancho sí se ha especificado, y estoy citando textualmente lo que dijo esta mañana en la audiencia, sí se ha especificado toda la ruta del dinero a través de las cuentas de Joseph Maiman en Costa Rica. Allí es donde los fiscales tienen mayor fortaleza de los argumentos. El hecho de que, claro, había un dinero en cuentas de Joseph Maiman, presunto testaferro de Alejandro Toledo. Para la defensa de Toledo, la fiscalía tiene que probar que Toledo hizo uso de ese dinero, que recibió ese dinero. Eso fue lo que nos iba adelantando el abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su. Se viene, por supuesto, un debate fuerte legal. Vamos a tener a ambas partes, tanto abogado de Toledo como otros imputados, defendiendo a sus clientes, y vamos a tener al fiscal José Domingo Pérez dando batalla con los argumentos, también lleno de histrionismo que lo caracteriza, haciéndose estas preguntas. Todo con el objetivo de persuadir a los jueces y de presentar los mejores argumentos para que sean finalmente los jueces los que decidan. Estamos en acusación formal. Viene todavía una etapa de acusación sustancial. Se puede dilatar, ese es el riesgo. Si me preguntas cuándo va a empezar el juicio oral, yo te diría en meses, pero dependiendo de todos los recursos que planteen los abogados, podría incluso tardar un poco más de 6 meses. Sí, porque la justicia peruana es un poco lenta, más allá de la carga del Poder Judicial, porque entendemos que en este caso las audiencias se dan mucho más rápido, ¿no? No es como un ciudadano que está a la espera de que el Poder Judicial lo cite o falle en su caso, ¿no? Que es tarde, mal y nunca. En este caso la sala tiene una dedicación exclusiva a pocos procesos orientados especialmente a la gran corrupción, de ahí que se espera que avance esto con celeridad, garantizando el debido proceso, porque es importante en los argumentos, además que planteaba Alejandro Toledo antes de venir al Perú, que se llamaba perseguido político. La mejor muestra es que está su abogado, está el señor Toledo donde tiene que estar, en este caso la prisión preventiva, y todo fluye con absoluta normalidad y respeto a las garantías del proceso. Exacto, y lo que estamos viendo hoy, o lo que hemos visto hoy en la audiencia y que puede repetirse en las siguientes semanas, es a la Fiscalía pisando el acelerador para empezar el juicio y a los abogados, digamos, buscándole los espacios donde pueden también presentar algunos argumentos en contra. Así está el caso Toledo, lo que será un futuro juicio oral del expresidente.